La educación tiene nombre y apellido. Cambio. La educación está en movimiento. Las formas de enseñar y aprender se transforman. Cercanía. Entendemos las necesidades de la comunidad educativa y proponemos soluciones integrales. Confianza. En todo momento, la calidad de nuestro proyecto educativo nos permite construir juntos. Calidad. Hoy, más que nunca, la educación requiere calidad, flexibilidad e innovación. Compromiso. Refrendamos nuestro compromiso con la educación, los docentes, los alumnos y las familias. La educación tiene nombre y apellido. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. A continuación, les compartimos nuestros objetivos en el área de servicios académicos. Para nosotros es muy importante proporcionar a los docentes, coordinadores y directivos este apoyo pedagógico con las sesiones, como el día de hoy tenemos de webinar, que pueden ser presenciales o a distancia con las medidas pues que las autoridades han marcado para ello. Para nosotros es muy importante sumarnos en este acompañamiento con nuestras escuelas en la profesionalización de sus docentes. A continuación presento a la ponente del día de hoy, la maestra Ariana Vicenteño. Ella es licenciada de la educación y maestra en educación básica con especialidad en práctica docente. Es titulada con mención honorífica por el Instituto Multidisciplinario Institucional. Es especialista en diseño curricular y formación docente por el CIDIR. Por 10 años se desempeñó como docente en educación básica. Fue coordinadora de la Academia de Psicopedagogía de la Universidad del Golfo de México. Ha impartido cursos y talleres, participando en congresos de carácter educativo a nivel nacional e internacional. Como consultora académica de Ediciones Castillo, ha impartido cursos y talleres en escuelas de diversos estados del país, tanto del sector público como del sector privado. Actualmente es parte del equipo de consultores de Ediciones Castillo y bueno, pues es un gusto tenerte, Ari. Bienvenida y bueno, pues adelante con este taller tan interesante de la planeación didáctica. Bienvenida, Ari. Hola, muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos, maestros, maestras. Un gusto saludarles a la distancia. Y pues bueno, como lo comentaba ahorita nuestra compañera Lidia Andrade, vamos a trabajar, vamos a charlar principalmente esta temática de cual yo estoy muy segura que cada uno de ustedes ya lo conoce, ya tiene un acercamiento. Sin embargo, vamos a darle como una mirada cercana, vamos a hacer toda una retroalimentación y precisamente del tema del cual vamos a hablar es la planeación didáctica. Entonces, este es nuestro tema del día de hoy acerca de la planeación didáctica. Tenemos un propósito para esta sesión y principalmente lo que vamos a enfocarnos el día de hoy es conocer todos estos elementos teóricos, es decir, cuáles son los referentes que tenemos que tomar en cuenta para realizar una planeación didáctica y sobre todo, cómo nosotros podemos enfrentar estos retos que el día de hoy estamos viviendo, sobre todo hacer o elaborar o diseñar una planeación en un aula híbrida. Toda esta parte vamos a conocer, vamos a ver cómo lo podemos identificar y como yo les decía, vamos a hacer una retroalimentación también de lo que ustedes ya conocen y pues precisamente están familiarizados. La sesión que vamos a tener el día de hoy tiene ciertos momentos. El primer momento, el cual vamos a hablar,
es la planeación de los aprendizajes. ¿A qué se refiere toda esta parte de la planeación? ¿Cómo conceptualizamos el tema de la planeación? ¿Qué es lo que planeamos? ¿Qué necesitamos para planear? ¿Y cuáles son estos referentes, como yo lo mencionaba anteriormente? Después, posteriormente, vamos a hablar de la secuencia didáctica. Esta secuencia didáctica que es como la parte medular de una planeación y bueno, nos lleva a lo que nos está aconteciendo hoy en día, ¿no? Esta modalidad híbrida a la que muchos maestros y maestras nos estamos enfrentando ante este reto de la educación, pues híbrida, ¿no? De la educación a distancia, este asunto de la contingencia por la que todavía estamos pasando y bueno, conocer un poquito de esta modalidad para llevarnos algún ejemplo de un diseño de una planeación en modalidad híbrida. Bien, entonces es así como vamos a trabajar, es así como nosotros vamos a ir compartiendo experiencias. Yo siempre lo he dicho, maestros, maestras, este tipo de espacios no sería posible sin la participación de cada uno de ustedes. Entonces, va a haber momentos en donde mi compañera Lidia me va a apoyar a leerles. A mí me gustaría que ustedes participaran, que ustedes escribieran en el chat todas estas dudas, todos estos comentarios, que hagamos esta interacción a partir de sus experiencias compartidas en el chat. Y bueno, una de ellas, las que vamos a conocer ahorita, pues es que ahorita vamos a abrir el chat y vamos a conocer un poquito de lo que esperan de la sesión, ¿vale? Vamos a abrir el chat y vamos a irles leyendo. Por favor, yo quiero saber pues de dónde nos están pues visitando, desde dónde nos están viendo también, pero algo que a mí me interesa mucho es que ustedes me compartan qué esperan aprender en esta sesión. Con el objetivo de lo que ya he comentado y la forma en cómo vamos a trabajar o de los momentos en los cuales vamos a pasar, pues no sé, a mí me gustaría que me compartieran qué esperan ustedes en esta sesión, qué esperan aprender, por qué es importante este tema de la planeación y sobre todo de la planeación en una modalidad de una aula híbrida en nuestro quehacer docente y que también estamos dispuestos a aportar en esta sesión. Entonces, si quieren, vamos enumerando la pregunta 1, ¿qué esperamos aprender en esta sesión? ¿Por qué es importante este tema para ustedes? ¿Y qué estamos dispuestos a aportar en la sesión? Entonces, vamos a abrir el chat. No sé, ahí Lidia, si ya tenemos el espacio abierto. Okay, ya tenemos abierto, ya tenemos algunas participaciones que te voy a ir compartiendo. La maestra Nubia nos dice para la pregunta 1, innovación en la planeación. La maestra Karina para la pregunta 1, ¿por qué una planeación es base para iniciar los contenidos con nuestros alumnos? Para el maestro Jorge, igual la pregunta 1, reforzar conocimientos en relación al tema planeación didáctica. La maestra Beatriz nos saluda y nos dice que le interesa conocer qué beneficios tiene la planeación en esta nueva normalidad. Para la maestra Karina, del Colegio UGM del Norte, nos dice para la pregunta 1, conocer estrategias para enriquecer mis clases, y para la número 2, la educación evoluciona. La maestra Ana también nos saluda. Buenas tardes, maestra. Y para la pregunta 1 nos dice, espero aprender nuevas estrategias para planear. La maestra Areli nos dice que es de la ciudad de Chetumal. Segurito que es de tus maestras, Ari. Espero conocer estrategias que ayuden el proceso de la planeación. Y para la pregunta 2, experiencia en la flexibilidad de planear. La maestra Gema, obtener más herramientas en mi quehacer como docente para dar clases de mayor calidad. La maestra Ana nos dice planeación con contenidos significativos para la número 1. La maestra María nos dice que es de Querétaro, del Colegio Bosques, reforzar el plan de clase. El maestro Ismael, para la número 1, descubrir elementos nuevos para integrar una planeación. Tú me indicas, Ari, porque tenemos muchos comentarios. Bueno, tenemos a agradecerle al público que tenemos más de 110 participantes en este momento.
lo cual pues nos da mucho gusto que tengamos tantas personas interesadas en el tema. Qué gusto, la verdad me da muchísimo gusto, también los voy leyendo, muchísimas gracias. Y yo creo que una de las cosas que comparten los maestros en su mayoría, pues es esto, ¿no? ¿Qué estrategias, cómo, a lo mejor pueden surgir algunas dudas de, bueno, yo hago mi planeación, lo hemos hecho desde que nos pusimos inmersos en esta parte del quehacer docente o estar frente a grupo, pero ahora con esta modalidad es, híjole, bueno, y ahora, ¿cómo le hago, no? ¿Qué estrategias? Me gustaría, incluso comentaban hace un momento, reforzar lo que yo ya sé, lo que yo ya tengo de conocimiento, pero bueno, ahora un poquito más atendiendo toda esta experiencia o toda esta nueva experiencia. Me da muchísimo gusto, maestros. Vamos a continuar. Ahorita, si gustan, de todos modos, todos vamos a leerles sus preguntas, sus respuestas, todos les vamos a leer, pero vamos a ir continuando, ¿vale? Entonces, ahorita mi compañera Lidia va a cerrar el chat para que demos continuidad a los siguientes temas, ¿vale? Entonces, me da muchísimo gusto y qué bueno que todos esperamos y tenemos grandes expectativas para esta sesión. Entonces, bueno, vamos a hablar, y es uno de los primeros puntos de los cuales yo comentaba, acerca de la planeación de los aprendizajes, ¿no? Y entonces vamos a empezar a definir y vamos a recuperar un poquito estas experiencias acerca de lo que nosotros ya sabemos, porque como yo bien les decía, no es un tema del cual nosotros estemos 0% ajenos. No, al contrario, lo vivimos en el día a día, ¿vale? Y entonces, en este vivir en el día a día, yo quiero que ustedes me comenten qué recursos están utilizando o qué recursos utilizan para elaborar su planeación. ¿Cuáles son estos referentes curriculares que consideran para realizar una planeación? Y sobre todo lo que estamos hablando hace un momento, ¿no? Si hay elementos nuevos que estás integrando o que estás incorporando para tu planeación. Me he topado a veces con maestros o maestras que me dicen, es que Ariana, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo una planeación para la parte presencial y otra presencial y otra para la parte a distancia y otra de la modalidad híbrida y luego otra que entrego a director. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son estos elementos nuevos que a lo mejor tú ya estás haciendo en tu planeación y cuáles son los recursos que estás utilizando. Entonces, no sé, podemos abrir un ratito más ahí también el chat. Lidia, por favor, y vamos a hacerlo como muy cortito para ir continuando ahí con los maestros. Muy bien, Ari, pues ya tenemos el chat abierto y bueno, pues vamos a empezar a leer los comentarios. Todavía tenemos comentarios de la actividad pasada, pero bueno, vamos a esperar unos momentitos en lo que los maestros empiezan a comentar. Ok, ya tenemos algunos que nos dicen, por ejemplo, la maestra Sandra, aprendizajes esperados, campos de formación, áreas. La maestra Sorgalín nos dice, estoy integrando elementos para el trabajo en línea como Jamboard, Lucidchart, formularios para la entrega de trabajos en los alumnos que se mantienen a distancia. La maestra Karina nos dice recursos digitales como páginas interactivas. La maestra Minerva, los libros digitales. La maestra Ángeles, para la pregunta 1, nos dice libros de texto, plataforma digital, materiales de apoyo, recortables y juegos en línea. Para la maestra Brenda nos dice planes y programas, libros de Editorial Castillo. Muy bien, maestra Brenda. La maestra Noemí nos dice, pregunta 2, muchas plataformas y herramientas tecnológicas. Para la maestra Karina, para planeación en línea se aplica describir actividades que implique uso de herramientas digitales. Para el maestro Jorge, buenas tardes, nos saluda del Colegio Bosques, recursos, libros de texto, objetivos de aprendizaje, necesidades de los alumnos.
Tú me Muchísimas indicas ahí. gracias, muchas gracias a todos, la verdad muy participativos los maestros, me da muchísimo gusto y yo creo que también coinciden, ¿no? Justo en esta parte de los recursos digitales, que a lo mejor sí en algún momento lo utilizábamos, pero que hoy en día ha tenido como un repunte, ¿no? Y obviamente que es algo esencial, nuestros programas de estudio. Y entonces esto lo vamos a ver también más adelante cuando empecemos a trabajar con los referentes y por qué planeamos aprendizajes, ¿ok? Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar. De momento ahorita vamos a cerrar el chat para que continuemos con nuestro tema, ¿vale? Entonces, bien, les comentaba, algo que nosotros y que ustedes comentaban hace un momento en el chat, maestros, es ¿qué utilizamos o qué referentes requerimos para realizar una planeación? Bueno, primero empecemos a definir lo que es una planeación, ¿vale? Y esto está tomado directamente desde el programa de estudios, que es uno de los referentes esenciales para realizar nuestra planeación y podemos identificar aquí que la planeación es un proceso. Si más o menos recordamos de nuestros primeros inicios, cuando apenas recién salíamos nosotros de la universidad o que éramos pasantes y que no tuvimos la oportunidad de nuestro primer trabajo, yo recuerdo mis primeras planeaciones y eran una de observaciones que me hacía mi directora o mi coordinadora y que sin embargo yo lo fui perfeccionando porque fui trabajando sobre ese proceso, ¿no? Y que además nos identificamos o podemos identificar que la planeación va a ser una herramienta esencial. Va a ser una herramienta esencial para nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque a través de esta planeación nosotros vamos a establecer metas y estas metas van a estar basadas principalmente en los aprendizajes esperados que los marca el programa de estudios. Entonces, cuando hablamos de una planeación, yo voy a diseñar actividades y estas actividades van a estar precisamente adecuadas a las necesidades de mis alumnos, de mis alumnas, bueno, del grupo que yo atiendo. Entonces, podemos identificar aquí que alguna de las palabras esenciales de las cuales yo comentaba en esta definición de una planeación, bueno, vemos que la planeación es un proceso, vemos que es una herramienta, es un instrumento para que nosotros trabajemos, para que nosotros impartamos nuestras clases. Vemos también que en esta planeación nosotros tenemos que tener clarísimo cuáles son nuestras metas. Y recordemos aquí, y es algo esencial, maestros, que cuando yo planeo las metas que yo tengo que considerar, es decir, aquello que quiero alcanzar, hacia donde yo voy a dirigir mi planeación, van a ser estos aprendizajes esperados. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto de los aprendizajes esperados, ¿vale? Y que bueno, además, si yo digo, bueno, yo estoy aquí, su servidora está en la ciudad de Mérida, pero me quiero trasladar hacia Oaxaca, esa es mi meta hacia la que yo voy a trazar, ¿no? Y entonces tengo que diseñar actividades o tengo que diseñar una estrategia de cómo voy a llegar al estado de Oaxaca, porque esa es mi meta a alcanzar, ¿no? Y entonces, además, pues no voy sola, ¿no? Yo viajo a lo mejor con mi mascota, viajo con mi familia. Bueno, pues entonces tengo que trazar una ruta o acciones que integre a todos los demás pasajeros, ¿no? Si voy a viajar con una mascota, pues bueno, tengo que ser una ruta en donde a lo mejor si me voy a hospedar, tiene que ser un hotel que es pet friendly, ¿no? Tengo que hacer a lo mejor paradas, entonces tengo que adaptar o diseñar estas estrategias o esta ruta que atienda a todas estas necesidades de los que me van a acompañar, ¿no? Haciendo como un poquito esta analogía. Y entonces, estas metas, como yo les comentaba, van a ser los aprendizajes esperados. ¿Y por qué hago énfasis? Aunque es un tema del cual ya nosotros también tenemos como este acercamiento de los aprendizajes esperados, sí es importante que los retomemos el día de hoy, porque cuando hablamos de aprendizajes esperados, estamos hablando de indicadores de logro. Es decir,
van a ser estas metas de lo que mi alumno quiero o deseo o espero que alcance, que espero que logre, que domine. Entonces, estos aprendizajes esperados me van a definir principalmente lo que yo espero de mi alumno. Si yo espero que mi alumno, siguiendo esta analogía del viaje, llegue directamente a Oaxaca, bueno, precisamente tiene que haber un indicador que logró llegar hasta ahí, ¿no? Y a mí como docente, a partir de una evidencia, tiene que ser constatable el logro alcanzado. Entonces, cuando hablamos de un aprendizaje esperado, estamos hablando de se está formulando principalmente de un término de dominio, es decir, identifica, expresa, comenta, es decir, algo que yo espero en concreto que alcance mi alumno. Entonces, es bien importante. Si yo no tengo una meta, es decir, si yo no tengo claro cuál es mi aprendizaje esperado, qué es lo que yo espero de mis alumnos, se va a ver un poquito difícil el que yo empiece a diseñar estrategias o el que yo empiece a planear o el que yo empiece a definir, bueno, ahora quiero que hagan esto, ¿no? Y ahora quiero que hagan lo otro. Entonces, es bien importante. Por eso yo hago este hincapié, ¿no? Sobre todo en los aprendizajes esperados y que además estos aprendizajes esperados van a poner al estudiante en todo este centro, en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces los hacemos partícipes, nosotros lo que buscamos, estos son aprendizajes significativos, ¿no? Y que además el aprendizaje esperado va a ser referente para que yo planee, y no solo una planeación, sino que también sea parte de referencia como mi evaluación. Entonces, fíjense cómo es la importancia de poder identificar los aprendizajes esperados, porque no solo van a ser un referente para mi planeación, sino que también tengo que tener claro la evaluación. Y ahorita vamos a ver por qué estos dos procesos son de manera simultánea, ¿vale? Y entonces, retomando, maestros, cuando hablamos de una planeación, estamos hablando de que nos va a permitir a nosotros como docentes, uno, anticiparnos. Sabemos que a lo mejor, y a veces hago un poquito de burla, ¿no? O de chiste, que a veces nosotros planeamos y nos imaginamos aquí las flores y las rosas y casi como unicornios saltando, ¿no? Pero a veces la realidad es otra, ¿no? Y nos quedamos en la expectativa versus realidad. Sin embargo, cuando nosotros tenemos clara cuál es nuestra meta, tomando como referente lo que decíamos hace rato, el aprendizaje esperado, me permite anticipar, me permite prever pues algunas situaciones que a lo mejor no estaba considerando, me permite precisamente ver qué recursos voy a utilizar, de qué manera lo voy a implementar. Entonces estoy anticipando, tomo decisiones que van a orientar en mi práctica docente. Es decir, estas decisiones pues obviamente influyen, ¿no? En mi planeación. Híjole, tengo alumnos que son más visuales. Bueno, entonces la orientación o las estrategias que yo voy a implementar o las decisiones que yo voy a tomar van a ir enfocado en esto, ¿no? Tengo alumnos un poquito más kinestésicos. Bueno, tomamos otro rumbo. Entonces, van a orientar estas prácticas. Me permite, nueva cuenta, seleccionar estas metas de aprendizajes, ¿no? Y entonces yo tengo muy claramente hacia dónde yo voy a ir, tomo en cuenta estas necesidades de mis alumnos, sabemos perfectamente que cada grupo, cada alumno, cada colegio, incluso cada maestro, tiene sus particularidades como muy específicas, ¿no? Y entonces, aunque por ejemplo estemos en el mismo colegio, llamémosle el Colegio de Ediciones Castillo, ¿no? Tengamos 3 grupos de primero A, primero B, primero C, aunque estén los mismos niños en la misma edad escolar, en el mismo grado, sabemos que cada grupo tiene necesidades como muy específicas o particulares. Entonces, cuando realizamos una ruta de planeación,
tenemos que tomar en cuenta estas necesidades y características particulares de nuestros alumnos. Y cuando yo identifico, pues, estas necesidades, estas características, estas orientaciones que yo voy a tener, pues me permite seleccionar recursos didácticos. Y que incluso yo aquí podría tener o podría abonar un poco, pues, recursos digitales, ¿no? O herramientas digitales, de las cuales hace un momento ustedes comentaban. Entonces, tengo claro lo que voy a realizar, tengo claro con qué material voy a trabajar o con qué material me estoy anticipando para una planeación, y tengo que también definir cuáles son estos momentos o tipos de evaluación. ¿Y por qué incluso yo remarco aquí la palabra evaluación? Bueno, porque precisamente si hacemos referencia a lo que veíamos hace un momento, los aprendizajes esperados van a ser referentes para la planeación y para la evaluación. Y entonces, cuando hablamos de una planeación, también algo que tenemos que considerar es la evaluación. Y muchas veces, no me van a dejar mentir, este proceso de la evaluación como que lo dejamos un poquito de lado, ¿no? Entonces, es importante que cuando yo planee, no solo me enfoque en cuáles son los recursos didácticos o cuál es la plataforma o cómo voy a diseñar la presentación de PowerPoint. Ojo, que sí es importante, ¿no? O sea, todo esto es lo que estamos diciendo, pero también, maestro, maestra, tienes que definir o tienes que tomar bien claro esta referencia de qué momento, en qué momento vamos a evaluar, o qué instrumentos de evaluación vamos a utilizar, o qué tipo de evaluación vas a realizar o tener en esta planeación. Y ahorita voy a hablar un poquito de este proceso que se da de manera simultánea entre la planeación y la evaluación de los aprendizajes. Bueno, entonces, cuando hablamos de la planeación y de la evaluación, estamos hablando de un proceso que se emprende de manera simultánea. Es decir, es parte del mismo proceso. Cuando yo planeo, voy a tener que tener como referencia cómo voy a medir, cómo voy a valorar, cómo voy a evidenciar el desempeño de mis alumnos. Porque a lo mejor nosotros planeamos como muy bonito esta parte de ahora se van a grabar y ahora me van a realizar un collage y ahora van a hacer un debate. Ajá, y entonces todo el proceso está muy padre, ¿no? Pero entonces, ¿cuál va a ser la evidencia? ¿Y cómo vas a medir esa evidencia? ¿O cómo vas a valorar el que los alumnos estén alcanzando o estén dominando o logrando la meta de aprendizaje que dijimos es el aprendizaje esperado, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante cuando hablamos de la planeación. Estamos hablando también, por eso va como muy relacionado, muy cercano, es parte del mismo proceso, yo les comentaba. Y bueno, cuando hablamos de la planeación y de la evaluación, pues favorece principalmente esta reflexión sobre lo que el alumno está aprendiendo, incluso sobre nosotros mismos, ¿no? Y valoramos, hace un momento yo te decía, a veces planeamos con la expectativa y versus otra realidad, ¿no? Incluso, y a lo mejor ahorita ustedes recordarán en algún momento alguna experiencia en donde estaban frente a grupo, hicimos nuestra planeación y, oh, sorpresa, fue otra cosa. O sea, yo en ese momento, yo me acuerdo la primera vez que yo estaba haciendo mis planeaciones y yo muy ahí, positiva, ¿no? De aquí le van a hacer. Y en el momento fue así como, me lo cambió totalmente la dinámica del grupo. Entonces yo estaba ahí parada frente a un grupo de sexto año, casi adolescentes, y yo le gritaba a Vygotsky, a Piaget, a todos los demás pedagogos y demás que vinieran a ayudarme y nadie, ¿no? Pero entonces en ese momento, o después de esa clase, me permite a mí reflexionar en mi quehacer docente y me permite a mí reflexionar y decir, ay, Ariana, es que necesitas hacer este ajuste, ¿no? O a lo mejor fuiste muy ambiciosa y quisiste abarcar mucho,
pero entonces tu propuesta didáctica la tienes que aterrizar o la tienes que afinar o la tienes que dejar como poco a poco. Entonces, esto es algo bien importante cuando nosotros hacemos una evaluación, porque también me permite tener esta reflexión y no solo conmigo misma, ¿no? Sino con todo mi grupo. Y entonces podemos decir que cuando hablamos de planeación y cuando hablamos de una evaluación, nos lleva a una secuencia didáctica. Entonces, una secuencia didáctica no va a estar completa, aunque nosotros tengamos claro toda esta parte de lo que es una secuencia didáctica, de lo que es una planeación, pero si yo no tengo, o si yo no evidencio, o si yo no marco en mi planeación cómo voy a medir el logro de mi alumno, mi planeación no está completa. ¿Sale? Y entonces esto es algo referente que tenemos que tener muy claro. En tu planeación, maestro, maestra, tienes que incluir la forma, el momento, el tipo o el instrumento, la evidencia de cómo vas a medir el logro que está teniendo tu alumno. Si lo alcanzó, no lo alcanzó, ¿por qué? ¿No? Entonces, aquí esto es algo que vamos a comentar y quiero también escucharles ahorita. Entonces, vamos ahorita a abrir el chat y de esto que hemos estado hablando, pues yo quiero que ustedes me compartan, pues si ustedes han podido incorporar la evaluación en su planeación y cuáles han sido estas ventajas y cómo nosotros podemos aprovechar la evaluación para ajustar justo lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Esta reflexión de nuestra planeación. Es decir, cómo podemos aprovechar la evaluación para que nosotros podamos hacer estos ajustes a nuestra planificación o a nuestra planeación. Entonces, no sé, Lidia, si nos puedes abrir ahí un poquito el chat, por favor, para que podamos escuchar a nuestros maestros de cuáles son estas ventajas que ellos han encontrado o han tenido al momento de incorporar la evaluación en las planeaciones que ellos realizan. Entonces, los vamos leyendo. Claro que sí, ya tenemos participaciones. La maestra Ana nos dice, bueno, todavía son de la sesión anterior, bueno, de las preguntas anteriores que habíamos hecho, pero ya nos dice la maestra Karina, al momento de evaluar, observamos si se han cumplido los aprendizajes. Maestra Ángeles nos dice, nos da un parámetro más exacto para realizar los exámenes mensuales. La maestra Mónica, las ventajas es conocer la necesidad de aprendizaje de nuestros alumnos. La maestra Beatriz me da los parámetros para reconocer los avances o dónde hay que reforzar. La maestra Eva nos dice, nos indica si se logran los aprendizajes esperados. La maestra Areli, tener en cuenta el alcance de los logros. El maestro Jorge, como ventajas, él dice organización de mi clase, manejo de mi tiempo de sesión. La maestra Mónica y también los avances. La maestra Noemí, es una gran ventaja porque así conocemos si se logra el objetivo planteado o si hay que volver a plantear nuestros objetivos. La maestra Leticia, al incorporar la evaluación, mides el logro o avance de los aprendizajes de los alumnos. Ve si avanzas o regresas a reforzar aprendizajes en un termómetro. Es un termómetro, perdón. La maestra Karina, la evaluación es indispensable para identificar los puntos a reforzar en algún tema. La maestra Verónica, si tomamos en cuenta la evaluación, estaremos en posibilidad de avanzar en los temas o regresarnos a reforzar conocimientos. La maestra Ana, medición de cómo están aprendiendo lo que estamos enseñando. La maestra Yajaira, una de las ventajas es que podemos ver los avances en los alumnos, si se ha llegado a cumplir los aprendizajes esperados, conocer las destrezas de nuestros alumnos. Qué bueno, me da mucho gusto también, ¿no? Que sigamos en la misma línea y yo coincido con todos maestros. Es una gran ventaja que podamos incorporar la evaluación en nuestra planeación, o sea, no solo para, como yo les decía, identificar
lo que yo debo reforzar con mis alumnos, sino también es lo que yo debo reforzar conmigo mismo, ¿no? En mi misma práctica. Entonces, es una reflexión a nuestro mismo quehacer docente. Entonces, es mutuo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Así como ahorita lo hemos estado haciendo, a mí me gusta mucho que participen. Vamos a irles leyendo a todos poco a poco. Entonces, vamos a continuar. Ahorita por el momento, mi compañera Lidia va a volver a cerrar el chat, pero no se preocupen, lo vamos a volver a abrir para que sigamos interactuando, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, como yo les decía hace un momento, ya hablamos acerca de lo que es la planeación, ya identificamos que la planeación es un proceso, ya identificamos que es una herramienta imprescindible para nuestra tarea docente, y que parte de nuestros referentes que tenemos que tener en cuenta para planear son los aprendizajes esperados. Y que estos aprendizajes esperados, bueno, también tienen este proceso simultáneo, la evaluación, porque de esta manera yo voy a poder medir si están alcanzando o no las metas de aprendizaje, si lo están dominando. Y que todo esto se plasma en esta secuencia didáctica, ¿vale? Y que bien ustedes saben, en esta secuencia didáctica, pues bueno, yo les quiero comentar que el diseño de esta secuencia didáctica o el diseño de una secuencia didáctica es el corazón de nuestra práctica docente. Es decir, es la parte medular de nuestra práctica docente, porque como yo les comentaba hace un momento, nos va a permitir anticipar cómo se va a llevar a cabo este proceso de enseñanza. Entonces, cuando hablamos de un diseño, de una secuencia didáctica, nos vamos a poner en esos 5, 20, 2, 3, 4 horas, en el tiempo que nosotros le destinemos a elaborar nuestra planeación, tomamos ese tiempo para ponernos a pensar en todas estas grandes variedades de la forma de aprender de nuestros alumnos. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus motivaciones? Es decir, planeamos no solo para la forma en cómo yo voy a impartir mi clase, sino que también planeo en cómo va a aprender mi alumno y voy a tomar en cuenta precisamente estas actividades que vayan a ser más adecuadas a todas las necesidades de todo mi grupo. Entonces, cuando hablo de una secuencia didáctica, principalmente una de las fases o de las actividades de aprendizaje en una secuencia didáctica que nosotros vamos a tener, pues se engloban en estos tres, ¿no? ¿Cuáles son estas actividades de aprendizaje en una secuencia didáctica? Bueno, tienen que presentar una situación retadora, algo que implique o que capte el interés de nuestro alumno. Entonces, quizás a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, pues a mí me gusta muchísimo no lo sé, los cómics, ¿no? Ah, pues entonces en este momento yo me voy a enfocar, bueno, pero aquí también tienes que tomar en cuenta de sí, algo con lo que tú te sientas cómodo, maestro, pero también tienes que presentarles una situación que vaya acorde a los intereses de tus chicos, de tus niños, de tus alumnas, y que esta situación sea como un reto para ellos, ¿no? Entonces a los chicos les gusta esta posibilidad de resolver, de enfrentarse a estos retos y que sea de una manera ordenada, de una manera estructurada, de una manera articulada. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces, y algo que nos pasa mucho cuando realizamos una planeación, y algo que yo les comentaba de mi experiencia, es a veces somos como muy ambiciosos, ¿no? Y queremos planear como todo, ¿no? Y entonces nos volvemos en un poquito de esto y otro poquito del otro y otro poquito, y entonces perdemos este sentido o este camino de la planeación. Cuando hacemos como, a ver, enfócate de esta meta específicamente que tienes muy claro, este aprendizaje que tú tienes muy claro, bueno, ahora, ¿qué situación? ¿Cómo lo vas a ir ordenando? ¿Cómo lo vas a ir estructurando?
que promueva principalmente la construcción del conocimiento de nuestros alumnos, es decir, que sean partícipes, intégralos. A veces se quedan los chicos en donde únicamente el protagonista es el maestro o la maestra, ¿no? Ahora ya se tiene que promover esta construcción en donde el mismo alumno generemos la autonomía en el aprendizaje. Y esto es algo esencial, sobre todo en estas modalidades o sobre todo en estos escenarios a los cuales nos estamos enfrentando, que es fomentar la autonomía en nuestros alumnos. Partimos de estas necesidades, tanto individuales como colectivas, de nuestros estudiantes, y que además estas actividades en el aprendizaje tienen que ir por un nivel de complejidad. Entonces, tenemos que tener como muy claro que mi secuencia didáctica tiene que incluir este tipo de actividades con este tipo de encomiendas que estamos comentando. Y si bien sabemos que las fases de una secuencia didáctica son en el inicio, en el desarrollo y en el cierre, tenemos que reforzar, ¿no? Por eso es bien importante cuando hablamos de una secuencia didáctica en estos tres grandes momentos o en estas tres grandes fases. Cuando hablamos de un inicio, pues yo les comentaba, necesitamos captar la atención de nuestros chicos, necesitamos crear expectativas, necesitamos motivar. Hoy en día, a veces nuestros pequeños están así como frente a un monitor y quieran o no, ya al final del día ya están así como ya un poco más cansados, ya en un punto en donde otra vez, ¿no? Encender la computadora. Pero si nosotros tenemos claro este diagnóstico, desde dónde voy a partir, necesito motivarlos, necesito generar la atención de nuestros chicos y sobre todo atendiendo estas necesidades e intereses, bueno, nuestras estrategias que van a ser preinstruccionales o el diseño de las estrategias que yo voy a tener preinstruccionales que se van a tener en un inicio, pues van a ir todavía mejor enfocadas, ¿no? De ahí nos lleva a la segunda fase, que es el desarrollo. Aquí vamos a tener este intercambio de información. Aquí yo ya estoy aplicando las estrategias. Aquí yo ya estoy haciendo ejercicios de práctica. Aquí yo también estoy compartiendo. Aquí hay una interacción como yo te comentaba, ¿no? Entonces vamos a tener como esta parte medular del desarrollo en donde se van creando nueva información, de la información previa que ellos tenían o del diagnóstico que desde donde tú partiste. Con la nueva información se están creando nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes y que esto nos lleva al cierre. Y en el cierre vamos a tener una puesta en común, vamos a socializar lo que nosotros alcanzamos, vamos a realizar una síntesis del contenido, vamos a justificar y validar las estrategias. Y esto es algo bien importante cuando nosotros realizamos o tenemos bien claro cuáles son estas fases de la secuencia didáctica. A veces, por los tiempos, yo sé claramente, ¿no? Que a veces cuando los tiempos apremian, pues nada más es como, bueno, y abran su libro y ahora aquí voy a explicar, bueno, sí, adiós maestros, bye, punto. No hubo un cierre, no hubo una justificación del por qué, Miss, dejaste un collage, ¿no? O por qué, Miss, me estás diciendo que mi alumno haga 3 resúmenes. Bueno, valida, ¿no? Justifica cuáles son estas estrategias que estás poniendo, que estás trabajando con tus alumnos y que además al momento de validar y al momento de justificar, pues recordemos, ¿no? Vamos a también a evaluar y vamos a tener también claro en estos 3 momentos, y ahorita lo voy a llevar como en el plano de la evaluación, porque recuerden que es un proceso simultáneo. Entonces, ¿cómo incorporamos la evaluación en nuestra planeación de una secuencia didáctica? Bien, si bien identificábamos este inicio, desarrollo y cierre, bueno, cuando nosotros planeamos el trabajo en el aula a partir de una secuencia didáctica, involucra tanto el proceso de enseñanza como la evaluación. Es decir, mantenemos toda una congruencia entre lo que yo planeo, lo que yo enseño
y lo que yo evalúo. Un ejemplo, digamos que yo voy a hacer un pastel de chocolate, ¿no? Ese es mi plan. Lo voy a planear, voy a hacer este pastel de chocolate, pero resulta que en mi estrategia no compro chocolate, compro vainilla o compro fresas y ya no es un pastel, ahora ya salió y compro un pollo, ¿no? Y entonces, ahora, pues, ¿cómo me van a evaluar el pastel de chocolate? Pues ni siquiera hubo una intención, ¿no? Entonces, es algo como muy, no hay una congruencia. Entonces, esto es algo bien importante aquí cuando nosotros nos sentamos a planear frente a la computadora, frente a tu libreta, frente a tu formato de planeación, haz como esta congruencia de, a ver, Ariana, ¿no? ¿Quieres esta meta? Ok, claramente. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué ingredientes? Necesito, obviamente, el chocolate, obviamente harina, obviamente mantequilla, y entonces hago el proceso, horneo, ¿no? Bato, integro, incorporo. Ahora sí, tengo la evidencia, lo evaluamos. ¿Sabe rico, no sabe rico, se quemó, qué pasó, ¿no? Ahora le faltó más azúcar, no le faltó. Entonces hay una congruencia entre todo esto que yo estoy diseñando y todo esto de lo que yo estoy planeando. Entonces, esto es algo bien importante cuando nosotros realizamos nuestras planeaciones. ¿Qué herramientas estamos utilizando? Y si son estas herramientas las que me van a dar la evidencia para que yo evalúe. Porque recordemos, una secuencia didáctica no va a estar completa si no tiene el proceso de evaluación, ¿ok? Y entonces, como lo vemos aquí, cómo incorporamos la evaluación en mi secuencia didáctica. Porque muchas veces la evaluación lo dejamos al final de, ok, y entregan la libreta y el resumen. Hay una evaluación, si ahorita estamos en esta parte, el enfoque formativo, no solo es ya a la parte final, sino que también es parte de todo este proceso de enseñanza-aprendizaje que está teniendo mi alumno. Entonces, cuando yo incorporo la evaluación en una secuencia didáctica, al inicio puede ser una evaluación inicial donde yo identifico los conocimientos previos, las ideas erróneas que puedan tener mis chicos, puedo obtener referentes para diseñar mis actividades. Entonces yo digo, yo por ejemplo, ¿no? Ahorita voy a hablar acerca de la planeación. Híjole, pero todos mis maestros saben perfectamente qué es una planeación. Ok, entonces mis referentes o el diseño de mis actividades van a ir encaminados de otra forma. ¿Pero por qué? Porque estoy haciendo una evaluación inicial, porque estoy haciendo un diagnóstico, ¿ok? En el desarrollo, evaluamos los procesos, observamos avances, observamos dificultades a través de esas evidencias, tomo decisiones, estoy muy cercana a mi alumno de cómo va el progreso, cómo va ese proceso de mi alumno. Y por último, en esta fase del cierre, valoro si se están logrando las metas del aprendizaje que decíamos hace un momento, que son los aprendizajes esperados, atiendo necesidades que estén en riesgo, es decir, si yo veo algún alumno que va por debajo del nivel deseado o del nivel esperado, atiendo estas necesidades, fortalezco los logros de mis alumnos también, ¿no? Porque también otra de las cosas que a veces pasa es que es un chico o es una chica que va súper bien, tiene el 10 perfecto, ok, muy bien, felicidades. No, también tengo que fortalecer, también tengo que dar retroalimentaciones y ahorita vamos a hablar un poquito más de ello más adelante, ¿no? Entonces, esa es una forma en cómo yo voy a incorporar la evaluación en mi planeación didáctica. Y esto, si se dan cuenta de lo que hemos estado hablando, es precisamente de cómo nosotros realizamos nuestras planeaciones, ¿no? Yo estoy casi segura de que los 130 participantes que tenemos hoy en día y que agradezco enormemente, maestros, que créanme, yo sé y doy por entendido y doy por hecho más que nada que las 130 personas que estamos el día de hoy es porque tenemos este gran interés en saber cómo voy a planear, cómo voy a enfrentarme a este reto o en esta modalidad que estoy viviendo hoy en día.
y que además necesito afinar, necesito desempolvar, necesito retroalimentar, necesito reforzar, ¿no? Y entonces, aquí el por eso que estamos reunidos el día de hoy, y justamente lo que nos lleva a esta nueva experiencia, a esta forma de, híjole, modalidad híbrida por aquí, modalidad híbrida por allá, planeación híbrida por acá, clases virtuales por allá, y entonces llega de repente y ¿ahora qué tengo que hacer? ¿No? Muchas veces nos han preguntado a nosotros como consultores de Ediciones Castillo es, bueno, ¿y ahora cómo hago mi planeación? Sí, me queda claro, Ariana, que son los aprendizajes esperados, que tengo que poner claras las estrategias de evaluación, que tengo que tener como referente esto, pero ahora, ¿cómo lo hago si mis chicos están a través de una pantalla? Ahora, ¿cómo le hago si todo este contexto es diferente? No los tengo frente a clase, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de esta modalidad híbrida que estamos viviendo todos, ¿bien? Bueno, primero, vamos a romper un poquito el hielo. Yo sé que a lo mejor es un tema como muy formal, pero también vamos a relajarnos, ¿no? Porque no todo en esta vida a veces es trabajo, maestros, que yo sé que tenemos muchísimo trabajo, pero también somos humanos, ¿no? Y a veces los niños o las niñas piensan que vivimos en el salón de clases y en alguna ocasión se sorprenden si nos ven en el súper comprando. Es así como, ¡ah! Y la maestra también compra en el súper. Sí, ¿no? Y también se ríe y también podemos romper el hielo ahorita. Y entonces, para hablar un poquito de la modalidad híbrida y para no vernos tan atormentados, pues voy a presentarles unas imágenes, ¿vale? Cuando nos preguntan, ¿cómo va tu hijo con las clases virtuales? ¿Realidad o qué pasó ahí, no? Y está la maestra, la Miss, hablando a través de la pantalla y el pequeño, pues, la imagen habla sola, ¿no? La siguiente imagen. Hijo, ve por las tortillas. No puedo, estoy en mi clase en línea. Ponle pausa. Entonces, el profe, el alumno, a veces eso pasa, incluso a nosotros estamos trabajando desde casa, eso sí también, ¿no? Fue así como, estoy en clase, estoy en mi casa, sí, pero estoy trabajando, ¿no? Entonces, o que ya escuchamos ahí en la cocina, ¿no? El panadero que pasó, los perritos que están, es todo lo que estamos viviendo, es todo lo que estamos viviendo. Y entonces a veces como que los demás o los que están a nuestro alrededor no lo dimensionan, ¿no? Por ejemplo, esta imagen es así como, si estás en tu clase en línea, pues ponle pausa. Y la última. Vamos a ver. ¿Quién se ve reflejado aquí así? A lo largo de toda la república que estamos ahorita, que nos visitan y que nos están escuchando, ¿quién se ve reflejado así? Cuando las clases sean híbridas. Entonces, pobre de la Miss, pobre del maestro, ¿no? Así como, Miss, y acá los niños, pero la Miss está con la computadora y también tiene que escribir en el pizarrón y también tiene que estar aquí. Entonces, así como, Mariana, me parto en 1000 pedazos. Pero a ver, esto era para que nos riamos un poco, no para acomplejarnos. Y vamos a comentar un poquito de esto, ¿vale? Muy bien. Entonces, la pandemia o esta contingencia aceleró los procesos de educación virtual. ¿Ustedes qué creen? Porque esto de educación virtual no es algo que ya descubrimos el hilo negro, ¿eh? Y tampoco es algo de, hoy en día, wow, boom. No, esto ya existía. Esto ya estaba desde hace mucho tiempo, ¿vale? Pero aceleró, o sea, algo que veíamos un poquito que no estábamos tan preparados para esta realidad, nos movió de la nada a todos, a todas, nos movió así como, híjole, ¿ahora qué tengo que hacer? Porque fue algo que nadie lo esperaba. Entonces, no estábamos preparados, no teníamos un antecedente de todo esto que estamos viviendo en la contingencia. Y que además, este modelo de educación en línea, bajo el esquema tradicional, estamos hablando de la parte presencial, pues teníamos la idea de que eran dos mundos que nunca se tocaban. O sea, o era solo en línea o era solo presencial.
Y así, o sea, teníamos como este concepto. Hoy en día nos damos cuenta, pues, de que no, ¿no? De pronto, tanto estudiantes como maestros, directivos y demás, nos estamos viendo y nos estamos viendo inmersos en todo este nuevo aprendizaje digital. Si bien nuestros chicos son, incluso voy a utilizar como uno de los conceptos que comentan algunos autores, nativos digitales, si bien nacen con el chip integrado y si bien pueden pasar 3 horas frente a la computadora o frente al celular, eso no determina que nuestros alumnos estén preparados para un aprendizaje digital. Es decir, el alumno puede tener como 3 horas jugando jueguitos, ¿vale? Aquí en el celular, pero no puede adjuntar un archivo en un correo, o no puede grabarse o compartir pantalla, o hacerle screenshot a la pantalla. Entonces, esto ya es algo que nos estamos viendo inmersos en este aprendizaje digital y que poco a poco hemos estado en este ensayo o en esta prueba y error de cómo yo voy a dar o cómo yo voy a impartir mis clases en línea y cómo puedo hacer que convivan estos dos mundos que pensábamos que sean lejanos. La parte virtual o la parte a distancia con la parte tradicional. Bien, entonces, cuando hablamos de una educación híbrida, acá, ok, aquí está. Cuando hablamos de una educación híbrida, es todo lo contrario a este entorno caótico que si bien lo hemos vivido y que si bien lo hemos pasado, pues bueno, lo que se busca principalmente con esta educación híbrida es mejorar los procesos de enseñanza, es crear estos ambientes virtuales y presenciales que mejor se adapten a cada caso. Y aquí es algo bien importante, la adaptación. Tuvimos nosotros que adaptarnos, tuvimos que nosotros que adecuarnos. Entonces, cuando hablamos de un sistema híbrido, cuando estamos hablando de una educación híbrida, estamos hablando de una opción más. Es algo todavía adicional en donde mis alumnos, según sus necesidades, puedan construir su entorno de aprendizaje. Es decir, yo puedo tener lo mejor de ambos mundos. Las ventajas de una clase en línea con el beneficio de una clase presencial. Y no me van a dejar mentir. A lo mejor ya en algunos maestros de los 130 y tantos que tenemos hoy ahorita en la sala, me pueden decir, me gusta, ¿no? Me gusta que yo pueda ahorita compartir pantalla. Me gusta que yo ya le sé más al Zoom, le sé más al Meet. Me he divertido viendo videos de mis chicos. Me he divertido o me he sorprendido de la creatividad que tienen. Y entonces es eso, o sea, es sacar lo mejor de ambas cosas, o sea, de ya estamos aquí, ya lo estamos viviendo. Y más que sea caótico y más de, híjole, y como más de que esta parte de, ay, no puedo o no quiero, o la resistencia a esto que estamos viviendo es, bueno, ahora, ¿cómo sacamos lo mejor de esto? Tenemos que tener beneficios de ambos mundos, ¿vale? Y esto es algo bien importante cuando hablamos de una educación híbrida. Y cuando hablamos de esta educación híbrida o este modelo híbrido, bueno, aquí yo les tengo una definición de lo que es el modelo híbrido. Bueno, porque muchas veces van a decir, bueno, estamos hablando de la educación híbrida, del modelo híbrido y demás, pero entonces, ¿qué es? ¿No? Bueno, si bien comentaba yo hace un momento que es importante sacar lo mejor de ambos mundos, bueno, cuando hablamos de un modelo híbrido, es la forma en la que vamos a integrar y combinar, ¿vale? Estrategias, métodos, así como recursos con los que trabajamos de manera presencial y virtual a través de diversas formas de trabajo mediante estas clases, ya sean presenciales o clases virtuales, de manera sincrónicas o asincrónicas. Es decir,
Un modelo híbrido es un enfoque que alterna la educación presencial con la educación a distancia, mediadas, por eso está aquí este dibujito, ¿no? Equilibrando o mediado por el uso de la tecnología. Entonces, cuando hablamos de este modelo híbrido, vamos a combinar estas estrategias que utilizamos o estos recursos en la parte tradicional y con la parte virtual. ¿Bien? Y este modelo híbrido tiene diferentes metodologías de trabajo, es decir, acciones de cómo lo voy a implementar. Hay muchos autores de los cuales hablan de muchas metodologías de trabajo, el aprendizaje basado por proyectos, el blending, ¿no? Etcétera, etcétera. Yo ahorita me voy a enfocar como en el que yo considero que favorece precisamente el aprendizaje, una de las metodologías que favorece el aprendizaje del modelo híbrido y que se adapta muy bien al modelo híbrido es el aula invertida. ¿Okay? Entonces, recordemos, el modelo híbrido es esto que lo que nosotros comentábamos y la metodología aquí, pues, que va a favorecer el aprendizaje es el aula invertida. Cuando hablamos del aula invertida o esta metodología, va a combinar 3 momentos de enseñanza. ¿Ok? Una fase previa, que es un antes, en donde el alumno lo puede hacer de manera autónoma en casa, se le da una indicación para que antes de la clase llegue con algún ejercicio hecho o alguna actividad vista o leída o escuchada, ¿no? Esa es la fase previa. La fase vivencial, que es sincrónica, esta fase vivencial puede ser, ojo, puede ser virtual, pero también puede ser presencial y es la que se da durante. Y una fase posterior, que es la después. Entonces, cuando hablamos de un aula invertida o este aprendizaje invertido, posee 2 momentos asíncronos, antes y el después, y un solo único momento síncrono, que es el durante. Es la fase vivencial, ¿vale? Entonces, aquí cuando hablamos de esta aula invertida, es bien importante que nosotros tengamos como muy claro qué es lo que voy a hacer en esta fase previa, en el antes, con qué quiero que mi alumno trabaje previo a, o con qué quiero que mi alumno llegue a, ya sea a esta fase sincrónica o a esta fase vivencial, y qué voy a hacer después con él, ¿no? O que más que con él, ¿qué vamos a hacer después de qué actividades o qué estrategias? ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de este proceso del aula invertida, bueno, precisamente como yo te comentaba, en el antes, los alumnos se preparan o se tienen que preparar para participar en las actividades. Ya sea, como yo te decía, que lean un cuento antes de, que te traigan, que vean algún video, que escuchen un audio, ¿no? Que obviamente que sea precisamente del tema del cual tú vas a hablar. Durante, son estos alumnos que van a practicar, van a practicar, van a aplicar los contenidos que estás viendo tú en clase, van a recibir una retroalimentación por parte del docente, ¿sí? Por parte tuya. Entonces, aquí nosotros, la retroalimentación se da en este durante, a diferencia de algunas otras metodologías que muchas veces dicen, bueno, la retro la dejamos hasta el final, ¿eh? No, porque este paso o este momento del durante es la fase vivencial. Es más, me voy a regresar acá. Es esta fase vivencial, es esta fase sincrónica que vas a tener con tu chico, con tu alumno. Y entonces, en ese momento puedes hacer tú la retroalimentación ahí durante el ejercicio, en esa fase. ¿Bien? Cuando ya están aplicando los contenidos, cuando ya están trabajando, cuando están haciendo, si lo llevamos a una secuencia didáctica, toda este compartir, ¿no?
Y en el después, los mismos alumnos pueden valorar sus logros y extender su aprendizaje todavía muchísimo más. O sea, no es un aprendizaje que se queda, sino que también se extiende, que es un aprendizaje significativo, que es lo que también buscamos, ¿no? En nuestros alumnos. Entonces, cuando hablamos de este proceso de aula invertida, nos preparamos, nos anticipamos en este antes, en este durante y en este después. ¿Bien? Ahora, cuando hablamos, y ya nada más para recapitular, de esta educación híbrida, pues bueno, podemos identificar que nos va a permitir crear ambientes colaborativos usando estas herramientas digitales. Me va a permitir que el mismo alumno vaya construyendo su ritmo de aprendizaje con la tutoría de nosotros, con la retroalimentación de nosotros, se genera o nos permita esta autonomía con el estudiante. Definitivamente fomentamos la creatividad, como yo les comentaba hace un momento. ¿Cuántas veces nos hemos ingeniado, no? Yo he visto a maestros, a maestras, alumnos que se han, expandido en ideas muy, muy creativas al momento de hacer su planeación y sobre todo de hacer uso de estas herramientas digitales. Entonces, nos va a permitir grandes ventajas también el que nosotros podamos tener esta aula invertida o este modelo híbrido en nuestras planeaciones. Pero ahora me vas a decir tú, bueno, Ariana, viene la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo diseño mi planeación? Ya hablábamos acerca de la planeación, la definición, los referentes, toda esta parte como muy medular y esencial, la parte teórica, pero también ahora es cómo entonces, si ya me dijiste que el modelo híbrido es esta parte de combinar lo mejor de los dos mundos, yo lo he hecho, he sido como muy positiva en este aspecto, pero ahora entonces dime cómo diseño mi planeación. Tengo que hacer, y esto es algo que me comentan mucho, tengo que hacer 2 planeaciones, una de un mundo presencial y la otra de un mundo virtual. Entonces, vamos a ver, ¿vale? Ahí vamos a ir haciendo acotaciones. La pregunta del millón, ¿cómo entonces yo voy a diseñar una planeación en esta modalidad que yo estoy viviendo, en esta modalidad híbrida? Bueno, cuando hablamos de una planeación, voy a hacer una retroalimentación. Cuando hablamos de una planeación, acuérdate que la planeación es una intervención indispensable para que nosotros como docentes tomemos decisiones pedagógicas respecto a diferentes aspectos, ¿sale? Tenemos claro esta parte. Sin embargo, surgen muchas interrogantes de las cuales podemos decir, bueno, entonces, en una planeación didáctica, en una modalidad híbrida, ¿cuáles son las metas a alcanzar? ¿Son las mismas? ¿Son otras? ¿Qué recursos van a ser necesarios para que me faciliten el aprendizaje de mis alumnos? ¿Les pongo más videos de TikTok? ¿Les pongo más videos en Instagram o fotos o imágenes? ¿O hago más intervención? O sea, ¿cuál es lo mejor? Bueno, más que lo mejor, ¿qué recursos van a ser necesarios que me faciliten este aprendizaje que yo quiero alcanzar con mis alumnos? ¿Qué estrategias se van a requerir para lograr los aprendizajes esperados? Y si los aprendizajes esperados pasan a un segundo término, o si los aprendizajes esperados siguen siendo referente para la planeación. Entonces, vamos a ver esta parte, ¿no? Ok. ¿Qué consideraciones? Y aquí ya viene como respondiendo estas preguntas o estas interrogantes que nos hacíamos. ¿Qué consideraciones debes de tomar en cuenta, maestro, maestra, para diseñar una planeación híbrida? ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Primero, tenemos que establecer las metas del aprendizaje. Y a lo mejor tú me vas a decir, Ariana, eso es algo que tú ya me habías dicho hace un momento. Es lo que vamos a hacer. Tus referentes van a seguir siendo los aprendizajes esperados, maestra.
vas a seguir teniendo una meta de aprendizaje. Vas a tener que identificar los contenidos fundamentales. Vas a tener que definir la metodología de trabajo. En este caso, por ejemplo, yo ponía el ejemplo del aula híbrida, ¿no? Entonces, esa es una de las consideraciones y no me voy a adelantar. Vamos al siguiente y luego al otro, ¿ok? ¿Qué consideraciones debo de tener o qué consideraciones tengo que tomar en cuenta? Bueno, tengo que elegir herramientas digitales adecuadas, ¿sí? Aquellas que me permitan, que me faciliten, que sean aliadas. Esa es la palabra, que sean aliadas. Muchas veces caigo en lo mismo o repito mucho, ¿no? Queremos como abarcar un poquito más o como la que está en tendencia, pero también entonces vamos a hacer como esta autoevaluación de a las herramientas digitales a las que yo tengo acceso y a las que mis alumnos también tienen acceso, ¿no? Y estas herramientas que tienen que ser las adecuadas para sus características, para sus necesidades, para el contexto en el que están, para el diagnóstico que yo puedo hacer incluso de herramientas digitales que tengan mis alumnos. Tengo que diseñar estrategias didácticas, estrategias tecnodidácticas, que estas son con el uso de la tecnología. Tengo que monitorear el aprendizaje, tengo que hacer esta retroalimentación o este seguimiento con mis alumnos. Tengo que tener evidencias o productos de aprendizaje. Tengo que generar oportunidades de aprendizaje significativas e inclusivas. Y si te das cuenta, es algo que ya lo vienes haciendo y que ya lo habíamos comentado hace un momento. Entonces, maestro, cuando me preguntan, tengo que hacer 2 planeaciones, una para uno y una para otro, la planeación de la que hablábamos hace un momento son estas las consideraciones que también tenemos que tomar en cuenta para realizarla en un ambiente híbrido. Entonces, yo considero en esta fase con algunos expertos que hemos estado leyendo y hemos estado compartiendo, que en tu misma planeación puedes integrar esto que estamos comentando. En tu misma planeación, aquí tú estás estableciendo estas metas de aprendizaje. Aquí tú vas a diseñar estrategias y estas estrategias utiliza herramientas digitales, hazte aliado de ellas. Y aquí también, en estas mismas consideraciones de tu planeación, ten evidencias de tu producto, ten esta congruencia de la que hablábamos hace rato del proceso de evaluación y el proceso de planeación, ¿no? Entonces, si seguimos esta ruta, voy a hacer como un ejemplo. Si seguimos esta ruta de 1, establezco metas, ¿vale? Voy a tener mis referentes curriculares. ¿Cuáles son mis referentes curriculares? No estamos encontrando aquí el hilo negro, ¿eh? Aquí estamos de lo que ustedes ya incluso han comentado, ¿no? ¿Cuáles son mis referentes curriculares? Ahí está, mi programa de estudios. Entonces, mis planes en modalidad híbrida, planes en una modalidad presencial, planes en una sola modalidad virtual. Tu referente curricular es, las metas a las que tú tienes que tener claro son estos referentes curriculares que son los aprendizajes esperados. Aquí tenemos como un ejemplo de español. Este es de primaria. Sé que a lo mejor nos están viendo de secundaria y también de preescolar, pero este es un claro ejemplo. Tanto secundaria como preescolar también tienen sus referentes curriculares. Entonces, tome en cuenta esta parte, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, tengo el aprendizaje esperado, lee narraciones de la tradición literaria infantil. Como estoy hablando de español, tengo el organizador curricular 1, que son ámbitos, y el organizador curricular 2, que son prácticas sociales del lenguaje, ¿ok? Y entonces aquí, si esto fuera matemáticas, pues sería eje y sería tema, ¿ok? Entonces, estos van a ser mis referentes curriculares. ¿Cuáles? Asignatura, español, ámbito, literatura,
práctica social del lenguaje, lectura de narraciones de diversos géneros, subgéneros, aprendizaje esperado, lee narraciones de la tradición literaria infantil. Entonces, esto lo ponías hace 3 años, bueno, no hace 3 años, hace 2 años en tu planeación, sí. Y van a seguir teniendo este gran peso los referentes curriculares para realizar tu planeación, ¿ok? Entonces, desde ahí partimos. Yo te decía hace rato, si tienes claro hacia dónde vas, tu meta, te va a ser más fácil diseñar las estrategias y diseñar las actividades para llegar ahí. Entonces, si yo, por ejemplo, pido la dirección para llegar a un lugar y me dicen, bueno, Ariana, ¿dónde quieres ir? Y yo le digo, pues, no sé. Entonces me van a decir, entonces, ¿cómo te voy a orientar? ¿Cómo te voy a decir, toma a la izquierda, toma a la derecha, vete en autobús, vete en avión, ¿no? Si yo no sé hacia dónde voy. Si sé hacia dónde voy, si sé mi ruta, si sé mi meta llegar, me van a ser más fácil llegar a decir las instrucciones que tengo que tomar en cuenta para llegar a esa meta, ¿no? Uno de ellos son estos, los referentes curriculares. Seguimos la ruta, ¿no? Tome en cuenta estrategias. Toma en cuenta o diseña estas estrategias didácticas y si estamos hablando de esta modalidad híbrida, involucra estas herramientas digitales. ¿Cuáles son las estrategias, Miss? ¿Cuáles son las estrategias que tú utilizas con tus niños? Proyectos, estudio de casos, debates, exposiciones, investigaciones, esquemas, mapas conceptuales, todas estas estrategias, resúmenes, síntesis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Todas estas estrategias que tú vas haciendo ahora, ¿cómo las puedes combinar o cómo las puedes ir enlazando con herramientas digitales? Y hoy en día hay muchísimas herramientas digitales, pero yo te decía hace un momento, utiliza aquellas que son aliadas para ti, ¿sale? Utiliza incluso, yo a veces les recomiendo, maestros, utilicen las gratuitas, hay muchísimas, ¿no? Y aquí a lo mejor tú puedas ver, no es comercial, es más, bueno, sí es comercial, pero no es comercial pagado, o sea, ahora sí como yo digo, entre maestros nos pasamos tips y entre maestros nos echamos la mano. Y entonces yo te puedo decir, utiliza videoconferencias, utiliza redes sociales, si gustas, ¿no? Hoy en día, este paso de utilizar una herramienta en la forma con una mirada académica, con una mirada pedagógica, son de mucha ayuda, son útiles, son aliados. Google, Kahoot, Moodle, Canva, etcétera, etcétera, Quiz, ¿no? Nearpod, o sea, hay muchísimas de estas estrategias que podemos tener, Quizzes, Edmodo, que podemos utilizar como herramientas digitales aliadas. Es decir, entonces se integra, ¿no? Esta es la ruta. Defino mi referente curricular, mi meta, elaboro o diseño mi estrategia con mi herramienta digital y me pasé. Y voy a la siguiente. Y entonces podemos tener como ya una estructura o una forma de una planeación didáctica en la modalidad híbrida. A ver. Digamos que este es como mi formatito, ¿vale? Mi asignatura, mi referente, como lo comentábamos hace un momento, mi secuencia, que ahorita la vamos a ver aquí, mi antes, mi durante, mi después. Entonces, antes, pues a lo mejor yo puedo decirles, ¿saben qué, chicos? Vean este video donde se van a explicar las características y las estructuras de las narraciones. Y les pongo el link. Entonces, ya mis alumnos, yo sé que ya vienen con
con esta actividad previa puedo hacer un ejercicio durante, en donde, ok, después del video, ahora vamos a leer este cuento, ¿no? O del video que ustedes comentan, de lo que ustedes vieron, vamos a comentar, realizo preguntas previas, ¿no? Realizo preguntas que me permitan a mí conocer si estoy hablando del género literario, si estoy hablando de justo identificar personajes en un cuento o la trama o demás. Bueno, entonces aquí yo también puedo ponerle actividades, ¿no? En el después, recuerda que tiene que ser esta congruencia de lo que venimos haciendo. Si tú ya les pusiste leer un cuento, bueno, en el mismo cuento que están leyendo, ellos pueden señalar el inicio, el desarrollo, el cierre, pueden hacer una cronología de la historia, ¿no? De cómo va el orden en el cuento, que corresponda a la narración. Esto me permite tener una evidencia. Entonces, voy aquí a la evidencia. Ya está. Si hicieron una cronología, mi evidencia es una cronología, ¿no? Cronología de que justo de lo que los alumnos están identificando, estas fases del cuento o estas etapas, el inicio, el desarrollo, el cierre o el final del cuento. Entonces, me permite trabajar o me permite tener o valorar lo que mis alumnos están de alguna manera trabajando conmigo, ¿no? Y si gusto, además, todavía le puedo poner actividades para trabajar a distancia. Y ahí está el link, ¿no? Revisa el texto para la estructura de estos cuentos. Y ahora responde, ¿qué es un cuento? Y esto a lo mejor me permite también incluso anclar la siguiente clase. Ahora, voy a iniciar. Vamos a preguntar de la siguiente clase, bueno, ¿qué entendemos por un cuento? ¿O cuál es la definición de cuento? ¿Cuántos tipos de cuento hay, no? ¿Cuáles son los momentos? ¿En qué sucede en cada momento del cuento? Entonces, aquí, si se dan cuenta, no estoy siendo tan ambiciosa, estoy usando herramientas digitales, estoy teniendo una secuencia didáctica, estoy dando estos referentes curriculares que son la parte medular que decía, y también estoy integrando la evaluación, ¿sale? Porque aquí estoy viendo la evidencia, estoy haciendo la retroalimentación, estoy monitoreando el aprendizaje de mis alumnos, estoy trabajando un antes, un durante y un después. Y esto, maestros, a mí me gusta mucho comentar esto, que ustedes que son usuarios de nuestros proyectos de Ediciones Castillo, ustedes van a tener una gran ventaja. Una gran ventaja, ¿por qué? Porque a mí me gusta comentar que ustedes cuentan con muchísimos apoyos o con muchos recursos para trabajar con sus alumnos, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a poder encontrar estos recursos? Bueno, nosotros vamos a contar en sus recursos del docente, pues van a contar con planes de clase en modalidad híbrida. Esto lo van a encontrar en nuestro sitio de Castillo 360. Quizás a lo mejor algunos ya lo vieron, ya lo pudieron observar, ya los pudieron descargar. Vienen estos contenidos fundamentales para trabajar en esta modalidad híbrida. Y lo que les comenté, o el ejemplo que yo les comenté, de aquí está extraído. O sea, si se dan cuenta, es una partecita. Lo que estoy mostrando ahorita y es como más en forma o más como más alimentado, ¿no? Un poquito más completo, pero podemos identificar estos momentos que yo decía hace rato, ¿no? El antes, el durante, el después, la evidencia. Hay más actividades para trabajar en casa, así como este tema, pueden haber muchísimos más. Entonces, estos planes de clase, tú tienes acceso desde Castillo 360, sí, desde el sitio de Castillo 360. Entonces, aquí tú puedes descargarlo. Entonces, más adelante incluso, si en alguna de las preguntas tienes alguna duda, te podemos también auxiliar, ¿no? Recomendaciones finales, maestros. Ya estamos llegando a nuestra hora, ya para que nosotros podamos identificar y hacer como una valoración, ¿no? De todo esto que hemos estado comentando. ¿Qué recomendaciones podemos tener para cuando realizamos estas planeaciones en una modalidad híbrida, ¿no? Prioriza.
tienes que priorizar estos objetivos de aprendizaje. Fomenta habilidades para la autogestión y el aprendizaje autónomo. Esto es algo bien importante, sobre todo si estamos en esta modalidad, que nuestros pequeños tengan que vayan, ¿no? Vayan fomentando, vayan participando en este aprendizaje autónomo. Aprovecha los recursos digitales que incluso te da la institución y los que son de libre acceso, ¿vale? Entonces, aprovecha al máximo estos recursos. Recuerda que te comentaba que sean aliados. Planea actividades variadas. Hay mucha creatividad, hay mucha forma de cómo nosotros podemos tener en nuestros planes de clase. Hay varias actividades como muy interesantes que les gusta muchísimo a los maestros y a las maestras para que ustedes puedan tener como esta variedad de estrategias. Sabemos que nosotros les damos las sugerencias, pero los expertos aquí son ustedes. Y también, ¿no? O sea, que estas actividades no caigan en el exceso, porque muchas veces es, y ahora manda la foto de aquí, y ahora manda la evidencia de aquí, y ahora manda el video de aquí, y entonces, o sea, el pequeño o el alumno es así como, no, mucho, y sobre todo para ti. Imagínate ver videos de 15, 20 minutos o de 30 minutos por cada pequeño que te pueda mandarse en un grupo de 30 niños, a veces no te puede dar la vida, ¿no? Entonces, vamos a mediar estas actividades. Considera principalmente las condiciones de tus pequeños, la infraestructura, el equipamiento de nuestros estudiantes. No todos están como, ahora sí que esta contingencia nos tocó a chicos, grandes, medianos, arriba, abajo, a todos. Y a todos, y todos los estamos enfrentando en la medida de lo posible con los recursos que tenemos. Entonces, considera este asunto, ¿no? Considera también cómo están trabajando tus estudiantes, haz un diagnóstico digital incluso de tus pequeños, si están trabajando desde un celular, si la computadora es compartida, si tienen un espacio incluso para ellos, para trabajar o para presenciar las clases. O sea, ten en consideración estas partes. Además de las aulas virtuales, ¿qué otras opciones hay? ¿No? El ingenio, la creatividad, la variedad que podemos tener, o sea, qué otras actividades, qué otras opciones podemos tener con nuestros chicos. El WhatsApp, o sea, que en algún momento solo era como una mensajería, ahora se ha vuelto una herramienta imprescindible incluso para el contacto con los padres de familia y los alumnos, ¿no? Y todas estas recomendaciones finales, también algo que les quiero comentar, las vamos a encontrar en un fichero de estrategias didácticas para la enseñanza a distancia y presencial, que esto también es un recurso que ustedes van a encontrar o que lo van a contar en sus recursos para el docente. Este fichero de estrategias, de lo que yo hablé hace un momento, maestras, de esto que hablé hace rato, ahí viene ya muy, muy, muy bien desglosado, y que además este fichero de estrategias didácticas, bueno, nos va a dar todavía muchísimas más estrategias para cómo preparar mis clases virtuales, cómo planear o impartir una clase virtual, cómo crear un video tutorial, cómo convertir una clase presencial a una clase virtual, cómo puedo evaluar las clases virtuales. Y aquí ya estoy haciendo un comercial. Más adelante vamos a tener otro webinar acerca de la evaluación. Entonces, ahí te invito a que te inscribas. Cómo podemos gestionar nuestras clases en Google Classroom si somos usuarios de ello, cómo puedo tener comunicación con mis estudiantes. Entonces, este fichero de estrategias didácticas, pues bueno, viene también en sus momentos con el antes, con el durante y con el después, ¿no? Entonces, vale la pena ahí que le eches una mirada. Es un recurso que tú tienes, está entre tus recursos del docente. Este fichero de estrategias lo puedes descargar, y entonces esto es algo maravilloso. Vamos a estar ya cerrando. Lidia, yo creo que ya hablé mucho. Ahora quiero escuchar a los maestros también que nos vayan a compartir en el chat. Por favor, compártanos, por favor,
¿qué conceptos o qué ideas nuevas te llevas de esta sesión? De lo que hemos platicado, ¿cuál ha sido como esto yo rescato y me lo llevo y que además lo voy a implementar en mis futuras planeaciones didácticas a partir de lo que yo estoy, de lo que comentamos y de lo que aprendimos? Entonces, no sé si nos puedas apoyar ahí, Lidia, por favor, abriendo el chat, que nos Claro que sí, comenten. Ari, ya lo tenemos abierto y bueno, pues muy magistralmente llevada la sesión, de verdad. Me parece que los nuestros se llevan conceptos y puntualizaciones muy, muy valiosas. Y bueno, nos dice la maestra María, la verdad es algo que ya conocía, pero lo implementaré de manera asertiva. Exactamente, creo que pues todos hemos tenido la experiencia de planear, como bien lo mencionaste en los ejemplos, hasta las vacaciones, ¿no? Pero ya con este detalle pedagógico que fuiste mencionando, me parece que puede ser una gran ayuda para los maestros. La maestra Marisol nos dice, me gusta la estrategia de aula invertida, muy práctica para la modalidad híbrida, exactamente. La maestra Gema, combinar lo mejor del mundo virtual y el mundo presencial. La maestra Margarita, el aula invertida, ponerlo en práctica con esas estrategias planteadas. La maestra Adjani, que esta es una herramienta que nos ayuda a mejorar nuestras clases y que me da una mejor visión. El maestro Jorge, aula invertida para implementar en esta pandemia es de gran ayuda. Ana, ser más prácticos. Karina, se debe priorizar los puntos clave de los aprendizajes esperados y el después. Es punto clave para darnos cuenta de la eficacia de nuestro trabajo. La maestra Eva, consultar el fichero de estrategias didácticas para la enseñanza a distancia y presencial. La maestra Nina, lo que aprendí el día de hoy es la parte de la evaluación en nuestra planeación, es una parte importante. La maestra Beatriz, la estrategia de retroalimentar en el desarrollo del tema y no al cierre, muy bueno. La maestra María, del Colegio Bosques, facilitar nuestra práctica docente con la nueva modalidad. La maestra Ana, agradezco la información, gracias por recordar lo del aula invertida. La maestra Alejandra, la importancia de la evaluación en la planeación. La maestra Ana, adecuar contenidos. La maestra Argelia, pulir más nuestras planeaciones con estos tips que nos dieron. Muchas gracias, excelente. La maestra Rosa, el utilizar diversas formas de enseñanza, aprendizaje, ya que cada alumno aprende de diferente manera, de manera presencial y a distancia. La maestra Noemí, poner en práctica las herramientas tecnológicas mencionadas para hacer más funcional nuestras clases en línea. La maestra Leticia, adaptabilidad, practicidad y priorizar. La maestra Leticia, excelente información, gracias. La maestra Leida, la gran importancia de la evaluación. Y bueno, tenemos muchos más comentarios, muchos de agradecimiento. Ari, yo creo que los maestros se van con información muy, muy importante. La maestra Ana nos pone, estuvo muy buena la ponencia, sí, estuvo muy, muy buena, maestra, muy rica y muy valiosa además. También la maestra Liliana, también la maestra Karina, la maestra Verónica, te agradecen y te felicitan por la excelente ponencia que tuvimos el día de hoy. Agradecimientos y, bueno, información muy útil. Así que, bueno, pues, al contrario, Ari, muchas felicidades, quedó muy bonita la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Yo creo que justo como lo comentaba hace un momento, o sea, ustedes lo hacen posible, maestros. Ustedes con compartir, con sus intervenciones que hicieron. Muchísimas gracias, la verdad. Y sí, justamente lo que decíamos, ¿no? Es algo que ya hacemos, es algo que conocemos y que no está de más siempre irnos actualizando, siempre irnos afinando y desempolvando incluso, ¿no? Aquellos conocimientos que ya teníamos. Entonces, la verdad, se me fue rapidísimo el tiempo volando. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo. Y bueno, vamos a dejar, si gustas, el chat todavía ahí para ir leyéndoles si hay alguna duda o algún comentario final. Y bueno, yo me voy a despedir con esta pequeña reflexión. Y bueno, justo incluso lo leí hace rato, ¿no? Adecuar contenidos. Y sí, necesitamos tener una flexibilidad curricular, maestros. O sea, esta flexibilidad curricular me va a permitir responder a
toda la diversidad de contextos que nos permita o las circunstancias que se nos presenten, ¿no? Entonces, recordemos, y esto es como ya una reflexión ya más intrínseca, ya muy personal, recordemos, y por eso esa manera de reflexión, que debemos de diseñar secuencias didácticas, proyectos, actividades, etcétera, que promuevan en nuestros alumnos el descubrimiento, que promuevan estos nuevos conocimientos, que promuevan habilidades, actitudes y valores, así como los procesos metacognitivos. Entonces, esto es algo bien importante y a mí me gustó poner al final esta parte de las habilidades, actitudes y valores, porque muchas veces en los contenidos nos enfocamos más a la parte académica, ¿no? O a la parte conceptual. También tenemos que involucrar estas habilidades, estas actitudes en nuestros chicos. Entonces, creo que incluso podemos generar como la actitud positiva, ¿no? Porque si no están con esta actitud positiva o si no están con la disposición, pues difícilmente incluso aunque haga una planeación magistral, mis chicos van a tener como la disposición para participar. Entonces, también es importante que promovamos estas actitudes y valores en nuestros pequeños. Entonces, yo con esto me estoy despidiendo. Yo les agradezco a todos inmensamente. Muchísimas gracias, maestras, maestros, por todo el espacio compartido. Yo estoy muy segura que se llevan muy, muy buenos tips, muy buenas estrategias. Me da mucho gusto que puedan consultarlo más adelante. Y bueno, ahorita está el chat ahí, lo estamos todavía leyendo. Sí, Ari, tenemos por ahí una maestra, la maestra Nubia nos dice que si se puede ampliar más sobre el aula invertida, pues creo que por los tiempos estamos ya un poquito limitados, pero maestra, en una de nuestras redes sociales, que ahorita les vamos a compartir, pueden ustedes buscar porque tenemos una sesión con esta temática. Así que, pues ya toda la temática desarrollada de la forma de trabajo del aula invertida. Y bueno, pues recordarles, Ari, si me ayudas con la siguiente diapositiva, solo para recordarles claro. Que en cuanto cerremos la sala, bueno, primero la bibliografía, que seguramente les va a interesar mucho, por si quiere alguien profundizar en el tema, que es muy interesante además todo lo que nos compartió Ari el día de hoy. Y posteriormente se va a presentar una pantalla como la que nos muestra en este momento Ari, respecto a poder contestar la encuesta. Le vamos a dar continuar, como aparece en la animación, y entonces sí los va a llevar a la encuesta. Y en la última diapositiva, que les invitamos a seguirnos en las redes sociales, en el sitio de Ediciones Castillo, en la sección de sesiones grabadas, van a poder también encontrar esta sesión. En 15 días aproximadamente lo van a encontrar. Y bueno, pues seguirnos para todos los eventos que tenemos para ustedes. Así que también otra parte importante es contactar a su representante por si necesitaran algún tipo de apoyo para el área de servicios académicos y con su consultor académico. Así que muchísimas gracias a todos. Ari, muchas, muchas gracias. Como siempre, un placer compartir contigo. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerles y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde.